bienvenida a todos, sin excepción. Estamos en la casa del Señor. David decía, el rey David, segundo rey sobre Israel, que más vale un día en la casa del Señor que 1000 fuera de él, decía el salmista. Y él venía a la casa del Señor con júbilo y con alegría. David nunca se dirigió a la casa del Señor, según nos enseña la historia, cabizbajo, querelloso, desalentado. Yo me alegré, decía él, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, y es que el mundo enseña mucho también, la filosofía del mundo. Sustenta el mundo que si usted tiene un fuego encendido con muchos leños, mucha leña encendida ahí, muchas estillas de madera, y usted saca una de ellas, ¿cuál usted cree que se va a apagar primero? ¿La que están juntas o la que fue sacada de ahí? La que fue sacada de ahí se va a apagar más. Y yo le confieso que me da mucha tristeza ver cómo los creyentes se niegan la alegría de lo que sentía David en aquel día, cuando él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Usted sabe que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Pero había una estrategia también. Napoleón la aplicó: divide y vencerás. Divide y vencerás. Pero esto es harina de otro costal, como dicen. Andrea, nos alegramos de verte acá. Qué bueno ver tu rostro. Entendemos que las exigencias laborales son fuertes, pero estamos tranquilos porque Dios va a abrir puertas, ¿sabe? Dios va a abrir puertas. Fabián, nos alegramos de verte. Quisiéramos saber cómo sigue tu salud, ya que estabas muy afectado de la columna. ¿Cómo ha seguido, Fabián? Oh, está cogiendo terapia física. Amén, amén. Qué bueno, Fabián. Seguimos orando por ti y por cada uno de los hermanos. La Biblia manda que oremos los unos por los otros. La palabra del Señor. Y nos alegramos, hermanos, nos alegramos. Hay un gran número de hermanos que están fuera de la iglesia hoy. Y yo entiendo cuando hay razones de peso. Solamente le pido a los creyentes, lamentablemente no están aquí y la cuava le cae a los que están. Eso es injusto. Pero hermanos, Satanás no pierde su tiempo, yo quiero que usted lo sepa. Satanás no pierde su tiempo. Si el Señor Jesús utilizó la parábola del sembrador para ilustrar cómo se esparce las palabras del reino, e ilustró varios terrenos donde caía la semilla, Satanás, el enemigo mío y el suyo, también anda tirando semillitas en el terreno, también anda sembrando, para que el cristiano se aleje de cualquier cosa, se aleje y se aleje y se aleje. Recuérdense, Él no viene de repente, ni Él viene con un rostro que asusta. Él viene dulce, Él viene confiable, para que el cristiano distraído sea engañado por Él. Por eso digo que hay razones de peso, pero hay muchas inverosímiles por las cuales nos quedamos en la casa. Yo digo la verdad, hermanos, hay muchas razones inverosímiles, sin ningún tipo de valor. Entonces no perdemos una gran bendición, porque este es el taller donde se forja el carácter de los valientes, la iglesia del Señor. Así es que, hermanos, a modo de información, nuestro hermano José Fuentes Montero partió con el Señor de Queens. Encima de la tristeza, yo no digo pérdida, no utilice pérdida cuando son creyentes que se prepararon. Llámenle a eso partida. Partieron a la presencia del Señor. Al mundo sí le cabe decir, tuvimos una pérdida. Al mundo sin Cristo, al mundo sin la luz del Señor, al mundo que no buscó el perdón de Dios, eso sí es una pérdida. Fuimos a asistirlo, su hermana destrozada nos llamó y fuimos allí y estuvimos con él.
estuvimos con él. Yo le dije, ¿cómo tú te sientes? Él me dijo que se sentía en paz, que se sentía tranquilo. Pero eran tantos los dolores que le estaban dando, que le estaban aplicando morfina debajo de la lengua y en el estómago, para ya hacer su partida menos dolorosa, usted sabe. Pero sigamos orando por esta familia, sigamos orando porque hoy están sumidos ahí, en esta situación triste. Siempre es triste la muerte, siempre, siempre. Y oremos por ellos, por fortaleza, y oremos por consuelo. Él me decía, pastor, gracias por venir, gracias. Entonces yo le decía, descansa, 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 voy a orar por ti, te voy a leer algunos versos bíblicos. Y él se quedaba como un niño ahí acostado. Hermano, oren por la familia, porque ya José está en un mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y damos gracias a Dios que nos permitió, como mensajeros del Señor, por petición de una sobrina de él, a ir a Queens, porque él no estaba preparado emocional, espiritualmente, para partir. Yo puedo testificar eso. No estaba preparado. Gracias a Dios el Señor nos ayudó a prepararle. También había una situación todavía inconclusa de perdón. No había perdonado a su hija. Su hija fue a verlo, se reconciliaron. O sea que partió bien con el Señor. Y nos alegramos por ese lado, hermanos. Nos alegramos. Oremos siempre por la familia. Hermanos, oremos por Israel también. Los árabes bombardearon Israel. El grupo Hamas lanzó misiles sobre la nación de Jerusalén. Y hay decenas de muertos en Israel. Ya ellos están contestando el fuego. Y las cosas van de mal en peor. Recuerden, Israel es el reloj profético del mundo. Tenemos que estar mirando siempre a Israel, partiendo desde el punto de vista profético que establece la palabra del Señor. Pero oremos intensamente, hermanos. Como dijo Zoraida, oremos por Kelly también, hija de nuestra hermana Luz. Mire, no ver la luz aquí se siente, porque esa luz sí es fuerte con las cosas del Señor. Esa es persistente con las cosas del Señor. Oremos por ella, hermanos, oremos por ella, tanto por Kelly como por su mamá, Luz, para que Dios la fortalezca y la ayude a seguir tratando con esta situación compleja de su hija, hermanos, de su hija. Hermanos, vamos a entrar en materia. Les voy a invitar. El título que tenemos para la homilía de hoy: ser para el Señor vasos de misericordia y honor. Usted sabe que en la iglesia hay vasos para deshonra, vasijas para deshonra dentro de la iglesia del Señor. Sí la hay. Hay para honra y hay para deshonra. Voy a invitar a que nos pongamos de pie, lo que así lo deseen. Y antes de entrar propiamente a la lectura que se encuentra en Malaquías, capítulo 3, versículos 13 al 18, Malaquías, capítulo 3, del 13 al 18, para que usted esté convencido que también hay instrumentos de deshonra en la iglesia. Es importante que lo sepamos para no prestarnos, hermanos, para la deshonra en el cuerpo de Cristo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son, ¿para qué? Para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 21 y 22. O sea que en la iglesia nosotros podemos ser vasos de honra que glorifican a Dios, como dice el título, vasos de misericordia y de honor, como dice el título, pero podemos ser vasos de tropiezo en la casa de Dios. Podemos ser vasos de contienda, de envidia,
de odio en la casa de... Eso lo dice la Biblia, hermanos, textualmente. Entonces tenemos que estar claros, hermanos. Y vamos a leer a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ya cuando van a empezar los evangelios, ahí está Malaquías, antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Y mientras usted lo busca, hermanos, Malaquías se deriva de una raíz hebrea, Malakai, que significa mensajero o mi mensajero. Y tuvo un papel profético protagónico por allá por los años 450, antes de la era cristiana. Usted no va a encontrar el nombre de Malaquías en ninguna parte de la Biblia, con excepción de su libro. No lo va a encontrar. Pero si leemos con un espíritu sensible y reflexivo los 4 capítulos que contienen sus palabras proféticas, vamos a encontrar el profundo amor que él tenía por la tierra de Judá y también por el servicio al Señor. Lea lo que se va a deleitar. Solamente tiene 4 capítulos el libro de Malaquías, hermano. Y ustedes van a leer junto conmigo estos maravillosos pasajes. Espero que todos ya lo tengan. Quiero que todos vengan con su Biblia a la casa del Señor. Y no olviden tampoco sus lápices y bolígrafos. Hermanos, el lápiz y el papel no olvidan. No olvidan, hermanos. Malaquías 3, del 13 al 18, la palabra del Señor dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para que teman a Jehová y para que piensen en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano Juan J. Disla, por favor, una oración breve al Señor para que sea Él que nos dirija mientras compartimos esta homilía. Te damos gracias, Señor, de esta oportunidad, por darnos precisamente la gran oportunidad. Sí, Señor. Te pedimos bendiciones, Señor, para que estas palabras que se están expresando aquí, por vía de nuestro pastor, nos lleguen a lo profundo de nuestro corazón. Y que las cosas salgan bien, Señor. Oh, Señor. Nunca nos falten. Te glorificamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Maravilloso el libro de Malaquías. Yo quiero, antes de entrar en el mensaje, dar las gracias a la iglesia por el buen desempeño que tuvieron en nuestra ausencia el domingo pasado. Yo felicito a la iglesia, a cada uno de los hermanos, los que estuvieron al frente, aún los que vinieron con su presencia a apoyar el servicio al Señor. Yo les doy mis más sinceras gracias por estar en la casa del Señor y respaldar el servicio. Recuerde, el pastor es un servidor nominal solamente. El pastor, lo que le diferencia a ustedes es las responsabilidades dentro de la administración de la casa del Señor. Pero en cuanto a dignidad y servicio práctico, somos todos iguales.
somos todos iguales. Esas cosas del día de distinción del pastor, eso a mí me pasa por encima. Yo aprecio a Soraya y de verdad que aprecio que ella lo tiene en cuenta y ustedes también. Pero hermano, el pastor es un servidor. Y yo me pongo a ver cómo vivieron los padres de la iglesia. Y yo digo, wow, pero ¿cuándo le sacaron un día a ellos? ¿Cuándo lo honraron? Murieron como criminales. Murieron por ahí errantes, con hambre, con frío. Familias enteras. Porque si se desata una persecución contra mí, ¿quiénes tienen que correr conmigo? Mi familia. Entonces yo a veces cuando veo estas celebraciones que hace la iglesia contemporánea, yo rápidamente, sin fanatismo, hermano, sin fanatismo, yo examino el Nuevo Testamento. Porque no quiero caer en una actividad de ingratitud. Yo digo, wow, pero como murieron esa gente. Y en esos tiempos no se hablaba de eso, del día del pastor, de sentar el pastor en una silla y darle regalos y cosas. Hermano, si usted no me quiere ver a mí un poquito incómodo, no lo haga. No lo haga. Usted valora mi amistad, denme un abrazo. Compartiendo un plato de comida allá adelante, denme un abrazo. Confundámonos en un abrazo fraternal y sincero. Confundámonos, hermano. Y no pretendo con esto hacer alardes de humildad, porque humildad se la estoy pidiendo al Señor yo todos los días. Pero yo entiendo la inquietud de mi esposa y yo sé, hermano, que goza de la mejor de las intenciones. Ser para el Señor vasos de misericordia y honra. Hay que proponerse ser vasos de misericordia y de honra en la casa de Dios. Y es Dios que dice que el pueblo ha hablado violencia contra él. Es el Señor que lo dice. Usted ve que el Señor habla en primera persona aquí. Usted lo ve. Dice contra mí. No dice, miren, el profeta dijo que ustedes hablaron violencia contra el Señor. No, dice el Señor contra mí. Para el Señor fue tan chocante que el pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judá, utilizara términos duros para referirse a él. Pero hermano, como yo, la mano que me tiende su misericordia, la mano que me tiende vida eterna, voy yo a hablar mal en contra de esa persona? Y eso fue lo que hizo, hermanos. Y a Dios le dolió. Por eso es que habla en primera persona aquí. Yo le decía ahorita que se deleite en estos 4 capítulos, del libro del profeta Malaquías. Intérnese en el libro. Y usted va a encontrar muchas riquezas en él. Malaquías es son los versos por excelencia donde aborda el diezmo. Los famosos versos controversiales, refiriéndose al diezmo. Y es interesante, hermanos, es interesante. Yo hice un estudio, como le dije al hermano José, bien objetivo acerca del diezmo. La iglesia bíblica, Jesucristo es Redentor, no exige diezmos acá la iglesia. La iglesia bíblica, Jesucristo es Redentor, se mueve por la ofrenda voluntaria de los hermanos. Pero yo le pido que cuando usted vea esos versos controversiales, interésese. Dígame, pastor, ofrézcame las bases bíblicas para usted sustentar lo que usted sustenta. Y usted va a ver, hermano, que yo ahí le di al hermano José un material para que él lo vea. Va a encontrar mucha información valiosa allí. Y usted lo va a ver en el libro de Malaquías. El verso 1 del capítulo 3, para ir rápido también, como contexto. El Señor dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sigue hablando el Señor en primera persona. ¿Por qué dice él delante de mí? Se está refiriendo a Juan el Bautista, que habría de ser el precursor del Mesías. Juan el Bautista, que preparará el camino delante de mí. En los tiempos bíblicos, cuando un rey se desplazaba de una nación a otra, antes de llegar a donde iban súbditos delante de él, preparando la tierra áspera para que el camino sea menos fuerte. Iban rellenando los hoyos, iban quitando piedras para que el rey tuviera
un buen regreso, una buena llegada a donde iba. Entonces por eso dice aquí, el cual preparará el camino. Y dice delante de mí el Señor. Jesucristo en tiempo de Malaquías todavía no había venido. Entonces Dios, al decir prepararé el camino delante de mí, Dios el Señor se está identificando con el Mesías que habría de venir. Se está identificando. Hay corrientes religiosas que dividen a Jesús de Dios. Aquí no dice que prepararé el camino delante del Mesías que va a venir. Delante de mí, dice el Señor. Entonces el Señor se identifica con el Mesías en la encarnación de Cristo cuando viniera. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el Señor Jehová y Jesucristo son la misma persona. Son la misma persona. Son la misma persona. Y le entregué al hermano José un material que muestra que Jesús fue adorado. Solamente la divinidad se adora. Solamente la divinidad. Ni a ángeles, ni a hombres, ni a líderes, ni a pastores, ni evangelistas. Solamente la divinidad. Y ese papel que yo le di a él, hermano, pídanmelo, que yo con mucho gusto se lo doy. Con pruebas bíblicas, que Jesucristo fue adorado y recibió la adoración que le prodigaron el Señor. Antes y después de la resurrección, el Señor recibió la adoración. Entonces aquí en Malaquías se identifica el Señor. Entonces, con mucho dolor Jehová está diciendo, ustedes han hablado de mí con violencia, dice el Señor. Ojalá que el Señor no diga eso de nosotros, que la iglesia bíblica ha proferido palabras violentas contra Él. Ojalá nunca lo diga, hermanos. Ojalá nunca lo diga. Pero ¿cómo se traducen estas palabras que dice el Señor con dolor? De que el pueblo ha profesado palabras violentas. ¿Cómo se traduce? Han dicho cosas duras contra mí, dice el Señor. Así que se traduce, hermano. Más adelante dicen que servir a Dios era inútil, esparciendo veneno. Por eso es que tenemos que cuidarnos con los vasos de deshonra en la iglesia. Usted ve a una persona, no importa que tenga el sello de cristiano, que se le para al lado con malas conversaciones que no edifican. Si usted no lo puede reprender y poner en sitio, por lo menos no participe. Váyase de ahí. Váyase de ahí. Yo como pastor, usted me ve aquí, pero vivo vigilante siempre. Vivo vigilante. Entonces, hermano, ellos regalan esta semilla. ¿Qué provecho nosotros tendremos con serle fiel al Señor y caminar delante de Él? Ellos decían que a los malvados todo les salía bien y los orgullosos eran felices. Pero hermanos, eso es solamente una apariencia. Eso es solamente una apariencia. Nosotros no debemos llevarnos de esas cosas y continuar sirviéndole al Señor con integridad. Jesucristo padeció muchísimo y Jesucristo no se quejó. Una cosa que Satanás quiere es que nos andemos comparando también con gente inconversa. Oh, pero mira que ellos viven felices y yo con tantos problemas y tantas dificultades. No se compare con nadie. Usted es único para el Señor. Usted es especial para el Señor. Y usted sabe que Dios ha preparado para usted y para mí cosas que ningún ojo ha visto, ni oído ha oído para nosotros. Deje que el impío crea que Él es feliz. Déjelo que Él crea que todo le va bien. Porque va a llegar el día que el Señor va a dar la soga y va a ser muy fuerte para esas personas. Va a ser muy fuerte, hermanos. Discursos duros de personas impías. No importa que fueran del pueblo de Israel. Eran impíos. Porque si está hablando en contra de su creador, ¿qué es un impío? Una persona impía es contraria a la piedad. Usted ve el término impío y es contrario a la persona piadosa. La persona que le sirve al Señor. No importa que fueran de Israel, no importa que fueran de la tribu de Judá. Su murmuración los constituía a ellos como gente impía. Ahora que estamos celebrando estos símbolos patrios, que yo felicito mucho a mi esposa,
Oye, pintoresca que está Zoraida hoy. Yo me estaba preguntando, oye, esa es mi esposa que está ahí. Está bien bonita ella. Me gustó mucho el traje típico que usó Berenice también para conmemorar la cultura de México. Yo también retraté, yo estaba haciendo fila con ella ahí para retratarme. Tenía un vestido tan vistoso, hermano. Pastor, ¿qué tiene esto que ver con estas personas que eran judíos, pero eran impíos? Nuestra bandera también en la República tiene una Biblia abierta. Con un verso bíblico ahí, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero si no se convierten al Cristo que murió en la cruz, se van para el infierno. ¿Te ven? Estos judíos no estaban justificados, eran impíos, no importa la nacionalidad, eran impíos. Así igualmente los que creen nada más en símbolos. Los símbolos no nos van a salvar a nosotros. Pablo, cuando se refiere al Antiguo Testamento, él dice, todo era símbolos de las cosas que habrían de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, dijo él. El cuerpo muerto en la cruz no es un símbolo. Cristo murió real y verdaderamente por el pecado de nosotros. Entonces los símbolos no nos salvan. Por eso veo políticos levantando la Biblia. Y gente impía con etiqueta de cristiano detrás, lanzándole elogios y alabanzas. Hermano, yo cuestiono mucho. Al Señor se debe adorar y a Él solo se le debe prodigar nuestra veneración. Pero estos discursos eran duros, hermanos, de esta gente hacia un Dios bueno. Tengamos cuidado en las malas conversaciones. Tengamos cuidado. Aquí en la iglesia, porque aquí le está hablando el Señor, era el pueblo del pacto. ¿Cuál es el pueblo del pacto ahora? La iglesia, nosotros. Y si esta conversación impía se dio en el pueblo de Dios, se puede dar aquí también. Cuidémonos, hermano, de las malas conversaciones. Primera de Corintios 15:33 lo dice claro. No es rey, dice. O sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo dice la Biblia. Cristianos de cuidado puede sentarse al lado de usted y quitarle y robarle la edificación con malas conversaciones, con temas que no aprovechan. Entonces uno tiene que estar apercibido, porque si esto fue el pueblo de Judá, también puede ocurrirnos a nosotros, hermano. Usted sabe que nuestras palabras nos pueden edificar o nuestras palabras nos pueden condenar. Claro que sí. Lo dijo el Señor en Mateo 12:36. El Señor nos advierte de las palabras ociosas. El Señor en Mateo. Dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Hablemos cosas buenas, hermano. Hablemos cosas espirituales, cosas que nos alegren. Usted sabe que cuando usted habla cosas espirituales, la palabra suya es medicina. Usted sabe que cuando habla cosas espirituales, la persona confundida encuentra su camino. La persona desalentada coge ánimo, hermano, cuando hablamos palabras de edificación. Pero cuando hablamos otros temas que son destructivos, que no edifican, nos condenamos con ellos. Es el Señor que lo dice, no yo, en Mateo 12:36. Pero qué bueno, hermano, que ese verso el verso 16 establece la diferencia entre los impíos y los piadosos. El versículo 16 de este capítulo 3. Establece la diferencia entre piadosos e impíos. Y de ahí está la eternidad. Dice el verso 16. Entonces, los que temían a Jehová, oiga qué precioso, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Ahí hay un énfasis. Porque podía haber dicho, Jehová escuchó y punto. O Jehová oyó y punto. Pero dice que Jehová oyó, escuchó y oyó. Eso es un énfasis. Eso es para que una idea se quede fija.
Cuando usted le da una fuerza, una expresión, y usted quiere que se le quede al oyente, usted la repite. No es una vana repetición. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, ¿usted ve? Y para los que piensan en su nombre. ¿Usted ve la diferencia? Los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Me vino a la mente mientras preparaba esta homilía aquel versículo que está constituido como la regla de oro en las Sagradas Escrituras. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y corazón. Esta gente temían a Jehová y pensaban en Jehová, pensaban en el Señor. Yo le he dicho muchas veces, hermano, usted quiere salud para su vida, usted quiere bienestar, usted quiere tener, como se dice allá afuera, la sartén por el mango, piense en el Señor. Más que cualquier cosa o persona, sin ofender, sin ofender. Piense en el Señor y usted verá cómo la vida suya va a adquirir una autoridad y una notoriedad frente a las dificultades. Pensar en Dios es más provechoso que pensar en cualquier persona o cosa. Por eso la Biblia es enfática. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tiene. El Señor es exigente. ¿Por qué? Porque el Señor lo dio todo. El Señor tiene facultad moral para pedir todo de nosotros. No lo que nos sobra, no lo que nos sirve, sino lo mejor al Señor. Porque Jesucristo vino y murió por nosotros, hermano. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces el verso 16 establece la distinción, la diferencia. Los que temen y los que piensan en Jehová. Y Jehová los escuchó y los oyó. Lo que sugiere una especial atención. Ese énfasis, ¿qué es lo que quiere decir? Que Dios les puso a ellos una especial atención. Cuando dice que escuchó y oyó. Hermano, en un sentido general, Dios lo oye todo. No hay palabras que se le escondan a Dios. Usted no quiere que Dios sepa algo, no lo diga. No lo piense, porque Dios lo va a saber. Cuando dice, y escuchó y oyó, porque Dios dijo, a esto le voy yo a poner atención. Mi benevolencia va a ser con ellos. Mi caridad y mi poder va a ser con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nuestra relación con Dios es recíproca. No es solamente que Dios nos dé. Hay personas que constantemente esperan algo de Dios. Lo cuestionable es, ¿qué le están dando a Dios? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Cómo estamos honrando una relación recíproca con nuestro Señor? Nunca lo confunda con intercambio. Bueno, Señor, yo me voy a convertir para que tú me des un buen trabajo. O me sale o me salve. Eso es un intercambio. Nuestro Dios no es un Dios de intercambio. Nuestro Dios es un Dios de reciprocidad, que es muy distinto. Se me es fiel, acércate a mí y yo me acercaré a ti, dice el Señor. Hermano, pero me da pena, amados, cuando veo que los cristianos, en vez de acercarse a la iglesia, a la gloria de Dios, al poder de Dios, lo que hacen es que se alejan. Me da pena, porque los abrazará el temor allá afuera. La falta de autoridad, la falta de unción. Vivirán desorientados allá. No importa que sean cristianos. Alejarse de la casa del Señor, no alimentarse apropiadamente de las Sagradas Escrituras, nos hace sumamente vulnerables a las circunstancias del mundo. Cualquier resfriado nos va a tumbar a nosotros. Cualquier resfriado, hablando en un sentido espiritual, nos va a derribar. Nos va a derribar. Y quizás algunos pensarán, pero el pastor insiste para que la iglesia se llene. No. No es para que venga a ocupar un lugar en 4 paredes. Es para que venga a adorar a su Dios. Si usted quiere ver la diferencia entre un cristiano promedio y un cristiano conquistador, un cristiano lleno del poder de Dios, pruebe al Señor. Pruebe al Señor. No tiente al Señor, pero pruébelo. El Señor dice, probadme en esto, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor.
Pero usted ve cristianos desorientados por ahí. Y usted deduce, y no es por juzgar. Usted dice, hay una relación débil ahí. Débil. Por cualquier cosa, abandonan la reunión con los santos. Por cualquier cosa. Pablo dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hay costumbres que son nociosas, que son nocivas, que no aprovechan. Yo quiero ser un cristiano triunfador, hermanos. Pero hay que serle fiel a Dios. Hay que serle fiel al Señor. Aunque padezcamos débiles, aunque estemos aparentemente llenos de problemas y de quebrantos, por dentro estamos llenos del poder del Señor. Pero yo les digo a ustedes y se lo seguiré diciendo, nunca le tenga compasión a Cristo. Nunca. Cristo no murió como un prisionero. Cristo vivió y murió como un conquistador. Pilato, que estaba acostumbrado a ver prisioneros desfilar, Pilato intuitivamente desarrolló un sistema psicológico. Y Pilato estaba perplejo con Jesús ahí. No veía a un Jesús desesperado que le estaba diciendo, Pilato, libértame que me quieren matar. No, el Cristo de la gloria estaba sereno allí, con una serenidad que asusta. Con mucha dignidad el Señor. Por eso Pilato se espantó y Pilato le dice, pero a mí no me hablas, le dice Pilato, por el silencio del Nazareno. Pero era que Jesús estaba tranquilo, hermanos. Jesús, los golpes, los labios hinchados, no le habían quitado para un mínimo toda su autoridad universal al Cristo de la gloria. Todos esos maltratos físicos que él tenía ya habían sido dados por determinado consejo del Padre ya. Cada detalle del sufrimiento de Cristo y su humillación ya estaban en el propósito de Dios. Y Jesús lo sabía. Pero hermano, me da pena. Me da pena. Por eso me gusta ese pasaje de Eclesiastés. Vi príncipes caminando descalzos, a pie, y 10 clavos a caballo. Cuando nos ocupamos de las cosas espirituales, créame, vamos a caminar como príncipes. No importa la adversidad, no importa cuánto rujan los vientos huracanados de los problemas. Caminaremos como príncipes, no como esclavos, no como esclavos. Porque Cristo nos hizo libres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dice el Señor. Pero hay gente que ni siquiera Juan 8:32 conocen. Cristianos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que hasta los inconversos lo saben. Para vergüenza nuestra lo digo, que hay creyentes. Hermano, ¿de qué usted me está hablando? Parece como si estuviéramos hablando otro dialecto, otro idioma, hermano. Porque estamos anémicos del poder del Señor. Porque no nos acercamos al Dios vivo. No, cualquier cosa. No vengo a la instrucción bíblica. Ay, la escuela bíblica. Llega el domingo, bueno, vamos a ver si las cosas están buenas. Si no está lloviendo, si no estoy resfriado, si no me picaron unos mosquitos anoche, si no tuve una pesadilla anoche, a lo mejor vaya a la iglesia. Hermano, le tengo pena a ese tipo de creyentes. Porque yo como ministro quiero verle a ustedes como príncipes. Quiero verles como hombres y mujeres victoriosos que tienen control sobre su vida. Ya basta para ver el tamaño de los problemas. Es tiempo de decirle a los problemas qué grande es nuestro Dios. Y usted verá cómo los problemas se van a reducir. Siempre llega a mi memoria la batalla de Josafat en 2 de Crónicas 20. 13 ejércitos iban contra él. Y dice la Biblia que él tuvo miedo, tuvo temor. Es humano. Pero ¿qué dice? Que consultó a Jehová. No fue donde los ancianos, no fue donde los generales a ver qué estrategia militar había para luchar contra esos 3 ejércitos que venían a arrasar. Esos 3 ejércitos no venían a conversar, venían a pasar por la espada todo lo que se arrastra. Consultó a Jehová. No consultó a los ancianos, consultó a Jehová. ¿Qué pasó ahí? Se derramó la presencia del Espíritu Santo sobre un siervo cualquiera, hijo de los profetas. Fue inmediatamente donde Josafat. Señor, el Señor te manda a decir que la batalla no es tuya, que la batalla es del Señor. Bendito sea Dios para siempre.
Y que Jehová te manda a decir que ni siquiera tú descenderás a la batalla. Que tú verás con tus ojos a tus enemigos que se matan unos con otros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Usted quiere ser un creyente, que usted vea los problemas suyos doblados delante de usted. Conságrese al Señor. Amén. Debe su vida al Señor. No una rutina. Que si puedo voy y que si no puedo no voy. Siempre aquí vamos a estar predicando, siempre el pastor va a tener un mensaje, porque es Dios, hermano, el que nos sustenta. Venga usted o no venga, siempre de aquí, mientras esté la misericordia y la dirección de Dios, va a salir un mensaje de este lugar. Yo lo digo por usted, para que no viva una vida agobiada y de derrota. Hay creyentes que desde lejos usted le ve la derrota en los ojos, en la actitud. Están cansados, están agobiados. Necesitan una palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Pero hermano, consagrémonos al Señor, que hay grande galardón a Él. Entonces ese verso 16, valórelo, porque marca la diferencia entre los impíos, los que murmuraban, y los piadosos de Israel, que temían a Jehová y pensaban en su nombre. Piense mucho en el nombre del Señor, para que le sirva más íntegramente, y usted verá cómo las puertas comienzan a abrirse. Usted verá cómo el Señor mueve recursos y las puertas se abren. Y cuando Dios abre, nadie cierra, nadie tiene el poder de cerrar. Bendito sea el Señor. Pero séale fiel a Dios, hermanos. Séale fiel a Dios. Dice que Jehová oyó y escuchó. Y el verso 17, esa es la gema. Ese es el diamante bruto que tiene esta sección. Por eso yo quisiera concluir con ese verso 17. Solamente, sucintamente, quiero compartir una información del último verso, del verso 18. Una información sucinta. Dice el último verso, el 18. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí hay un rayo de esperanza. Porque cuando dice, entonces os volveréis, ¿quién es el que vuelve? El que se fue. Ese es el que vuelve. Si usted no se va, no tiene necesidad de que vuelva, ¿verdad, Joaquina? Entonces quiere decir que hay un rayo de esperanza entre aquellos que murmuraron al principio, para que se arrepientan y vengan nuevamente a las primicias del Señor y dejen ya de murmurar. No todos quizás iban a regresar, pero algunos aquí, dice el Señor, entonces os volveréis ya y discerniréis, tendrán ya el pensamiento sabio de diferenciar lo bueno y lo malo por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Esos son los que murmuraron al principio, los que murmuraron. Y ese verso 18, para concluir, hermano, eso es una joya. Ese verso 17, eso es una joya acá. Hablando el Señor, hermano, hablando el Señor. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová. Oiga, oiga, ¿dónde Dios nos pone a nosotros? ¿Dónde el Señor nos pone? Dice Jehová, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Usted sabe que Juan tomó ese verso como referencia el domingo, cuando él predicó. Yo oí el mensaje del hermano, porque la hermana Berenice me lo mandó. Y Juan utilizó el verso 17 para ilustrar el servicio a Dios. ¿Tú te acuerdas, Juan? Cuando hablábamos de servirle a Dios y eso, tú en el mensaje. Y me inspiró mucho, fíjate. Porque cuando tú mencionaste Malaquías 3:17, yo fui rápido a la palabra. Entonces seguí leyendo y dije, pero aquí hay un mensaje aquí, para yo compartir con la iglesia. Y tú mencionaste ese verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Eso es un pastor, un servidor, un mensajero. Y el mensajero no es mayor que el que lo envía, ni un esclavo mayor que su amo. Bástale al servidor o al discípulo ser como su maestro, y al discípulo, perdón, y al esclavo como su amo o su señor. Eso dice el Señor. Pero hermanos,
seamos tesoros útiles en la casa del Señor. Seamos tesoros de misericordia. La palabra se repite, la palabra tesoro se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acá. La palabra tesoro. Y es rica la cultura. Dice que esos piadosos, del verso 16 en adelante, Dios le iba a prodigar un cuidado especial, sin discriminación, porque a Jehová lo encuentra el que lo busca. No se crea que dándole espaldas a Dios todo el tiempo, Dios nos va a buscar. Una relación de reciprocidad. Entonces Dios prodiga un cuidado especial. Dice que escuchó y oyó. Usted sabe que en mi casa éramos 11. Éramos 4 varones y 7 hembras. Y una de mis hermanas nació con polio, mielitis en las piernas, de nacimiento. Ella no podía caminar. Y no sé ahora, pero en ese tiempo eso no se curaba. Mi hermana, muy bella mi hermana, muy linda. Andaba en silla de ruedas ella. ¿Qué hacía mi padre? Le prodigaba a ella una atención especial. ¿Por qué? Porque todos nosotros éramos sanos y teníamos trabajo y nos movíamos. ¿Usted cree que mi padre, prodigándole más cuidado a ella, es racista? No. ¿Hace favoritismo? No. Ella lo necesitaba. Nosotros estábamos bien, movilizándonos y con salud. Cuando Dios escucha y oye, Dios dice, te voy a prodigar una atención distinta y especial a ti. Hermano, abrácese de eso. Abrácese. Que eso habla de la fidelidad del Señor, hermanos. Y dice, y serán para mí especial tesoro. Usted nota el toque intensamente personal que Dios utiliza aquí. Y serán para mí, dice el Señor. Dios hablando en primera persona todavía. Especial tesoro. Es como si fuéramos una posesión adquirida para Él, para el Señor. Algo sumamente valioso que el Señor va a cuidar con toda su fuerza. Hermano, según el modismo hebreo, lo que Dios quería decir es que serán míos cuando yo haga mis joyas. Según el modismo hebreo, o como le dicen algunos, lenguaje idiomático del pueblo hebreo. Los reyes tenían montones de joyas, pero los reyes tenían una joya que les gustaba más que otras. Los reyes tenían preferencia con ciertas joyas más que con otras. Entonces, ese idioma de raíces hebreas dice que lo que el Señor quería decir es que serán míos cuando yo haga mis tesoros, dice el Señor. Oiga qué lindo. Literalmente, somos un tesoro especial para Dios. Una posesión muy preciada. Pero qué decepcionado se siente Dios. ¿Usted cree que Dios no se decepciona? Cuando Dios dice aquí que hablaron de mí con violencia. Eso sabe a decepción. Eso sabe a desencanto. Usted sabe cómo se siente el Señor cuando Él espera en su templo la adoración digna de sus hijos, que ya Él nos tiene dentro de sus joyas especiales ya el Rey seleccionó las joyas que a Él le gustan. Son seleccionadas, son especiales. Dentro del paquete de joyas que tenían los reyes, habían joyas que ellos tenían preferencias con ellos. Inclusive a los reyes, a los faraones, usted sabe que le tiraban todas las joyas cuando morían. Le tiraban todas las joyas, como que ellos podían usarlo en el más allá. Qué tremenda tontería tiene la cultura. Y mataban a los esclavos para que él no fuera solo al viaje a la muerte. Oiga eso. Esclavos jóvenes los mataban, hombres y mujeres, para que acompañen al más allá al soberano. Qué bueno que nuestro Dios es así. Que cuando Dios nos marcó ya una línea es para vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero amado, Dios quiere que militemos aquí con autoridad de Dios. Dios contestó una oración el domingo, porque yo le decía, ay Señor, levanta líderes de nuestra iglesia. Pero hermano, el liderazgo no nace de descuidos. El liderazgo nace con dedicación a Dios. Yo le decía a Berenice, y perdona Berenice porque no consulté contigo,
Pero yo veo en ella algo mucho más allá que una madre, que una esposa, que una mujer que trabaja, que tiene que llevar a los hijos a la escuela, que tiene que limpiar la casa. Yo veo una líder en ella y en muchos hermanos aquí. Pero hermano, hay que amar al Señor, hay que pensar en el Señor y buscarle con todo lo que tengamos, buscarle a Él. Usted sabe, cuando yo oí a Juan predicando acá, el gozo que yo sentí, eso fue para mí una oración contestada. Y esa es la idea que el Señor tiene con cada uno de ustedes. Líderes poderosos, hermano, que tapen boca de leones, que apaguen fuegos impetuosos, como dice la palabra del Señor. Pero eso se hace con la autoridad de Dios, hermanos. Eso se hace con la dedicación al Señor. Y ustedes me van a ver aquí molestándolo y molestándolo para que se consagren a Dios. Entonces, hermanos, la palabra tesoro, voy terminando, se repite mucho. Y hay una paradoja, porque Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, oiga la palabra tesoro otra vez, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, tinajas que se rompen. Usted ve a un hermano quebrantado por ahí, usted dirá, pero ¿cómo ese tiene un tesoro dentro? ¿Cómo ese tiene autoridad de callar boca de leones? Es la Biblia que lo dice. Que aunque este cuerpo se desgaste, el espíritu se renueva de día en día, dice el Señor. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, apropiémonos de ese tesoro que es el Señor. Apropiémonos de ese tesoro. Pero usted sabe, para concluir, que hay tesoros malos y hay tesoros buenos. Hay tesoros malos. Dijo Jesús, hay tesoros malos. Mateo 12:35 dice el Señor que hay tesoros malos. Eso se explica, hermanos, sabiamente. Que hay tesoros que aparentan que son tesoros y no lo son. Son un dolor de cabeza. Usted ve la gente que dice, me saqué la lotería, me saqué la lotería. Ahí vienen los dolores de cabeza, porque cuando la gente sepa y tus familiares que tú tienes dinero, mira, se te acabó la vida tranquila ya. Se te acabó. Entonces cuando Jesús dice que hay tesoros malos también, eso el Señor está diciendo que tienen apariencia de tesoro, pero realmente no lo es. No lo son, porque Proverbios 10:22, ¿qué dice? Que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay otras cosas que parecen bendición, parecen nada más, pero detrás vienen unos dolores de cabeza terribles para la vida tuya y para la mía. Sí, Jesús dice en Mateo 12:35 que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Buenas cosas. Pero el hombre malo, de su mal tesoro, saca de su corazón cosas malas, dice el Señor. Entonces eso en apariencia es un buen tesoro, pero no lo es. Es un dolor de cabeza. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, valoremos nuestra relación con Dios. No piense que cuando el pastor insiste en que se consagre, que se santifican de la presencia del Señor, no piense que el pastor está pensando en números y estadísticas y llenar la iglesia y aumentar las ofrendas. El pastor lo que quiere es que abunde en beneficio tuyo en el reino de Dios y en la militancia que es la tierra. ¿Cuál es el sueño de un ministro? Que de aquí se levanten ministerios. Que de aquí se levanten ministerios a las cárceles, ministerios a los hospitales, ministerios que vayan donde el más desamparado, por ahí, y le hablen de la luz y la esperanza de Cristo. Amén. Pero hay que venir al taller, hermano, hay que venir al taller. Hay que venir. Recuerden, la bendición de Dios no se va a derramar en usted en la bodega, ni en la plaza pública. La bendición de Dios se derrama en la casa de Dios. Amén. En la casa del Señor. Aquí es que conocemos su palabra. O si no, en vez de usted tener la sartén por el mango, lo que va a hacer el sartén es darte por la cabeza. Todo lo contrario. Yo tengo, hermano, mis mejores deseos para ti. Mis mejores deseos.
Tenemos este tesoro aquí, en vasos de barro, pero lo tenemos. Aunque parezcamos frágiles, llenos de problemas, tenemos un gran poder y una gran autoridad nosotros. Lo tenemos. Porque en nosotros vive, ¿qué? La riqueza del conocimiento de Cristo Jesús. Eso dice Colosenses. Todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios en Cristo Jesús están en nosotros. Están en nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso Dios le dijo a Daniel: Daniel, al principio de tu ruego fue dada la orden. Yo vengo para mostrártela porque tú eres muy amado. Daniel supo consagrarse al Señor. Pensaba en el Señor. Amaba al Señor. Entonces yo les digo, como les dije aquella vez, donde Daniel fue a buscar, todavía queda. Donde Daniel fue a buscar, porque Daniel no es mejor para Dios que tú ni que yo. Eso niega la naturaleza de Dios, de que Él no hace acepción de personas. Pero donde Daniel encontró, tú puedes hallar también, sometiéndote a la poderosa mano del Señor y no negociando el tiempo del Señor. Yo he visto líderes derretirse acá. Hablé con una hermana, me reservo su nombre, salió de viaje. Qué bueno, que ella fue muy humilde y dijo: pastor, ore por mí, ore por mí. Y yo le dije francamente: no te ofendas conmigo, pero en esos viajes repentinos yo veo malicia. Yo veo malicia. Y yo, amado, si de algo me jacto, de poner las cosas espirituales en un lado y las cosas emocionales en otro. Cuando ella está alcanzando un liderazgo ya, una madurez, viene algo por el medio. Viene algo. Y yo lo reprendo en el nombre de Jesús. No permitas que nada interfiera, hermano, con tu crecimiento y la autoridad. Dios quiere que tú vivas una vida plena. Nosotros creemos que nada más es la vida eterna, que tenemos la satisfacción. No, comencemos aquí. Hay una libertad gloriosa de los hijos de Dios aquí. Pero hay que abrazarse a ese tesoro, que es el conocimiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a despedirnos en esta preciosa tarde.